Son muchos temas ligados a lo jurídico. Los abogados han estado como consultores explicando en los medios de comunicación todos los alcances. Vamos a hablar de indultos, si podemos alcanzamos, hablamos del Ministerio Público. Nos acompaña hoy día Cristian Riego, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, y yo siempre digo, uno de los creadores, uno de los padres, junto con un grupo de la universidad, de la reforma procesal penal, del nuevo sistema de justicia, que ya no es tan nuevo, pero justamente tiene que ver con el Ministerio Público, por ejemplo, que no existía antes, ¿no? Las fiscalías. Cristian Riego, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, pero partamos por una noticia que todavía no ha terminado, por la del fiscal terminó. Tiene que ver con la crisis de los indultos, y quiero partir por lo que se ha cuestionado y no hay claridad. ¿Cuál es tu visión sobre la posibilidad de que los indultos se revoquen eventualmente o se anulen si es que estuvieron viciados, por ejemplo, en la fundamentación que dio el presidente? La verdad es que este es un terreno muy novedoso y sin precedentes. Por lo tanto, es difícil decir si es que alguien podría inventar un camino para cuestionar esto que sea novedoso, que podría ser ir al Tribunal Constitucional, eventualmente incluso se ha hablado de una nulidad de derecho público. Hay varias posibilidades. Yo tiendo a pensar que es difícil porque tratándose de asuntos penales en general, cuando este tipo de medidas han favorecido a una persona, los principios y la orientación general de la legislación hace que no se pueda retroactivamente tomar medidas que lo perjudiquen. O sea, estas personas de algún modo ya se han adueñado de su... Eso opera en lo penal, opera siempre, ¿no es cierto? Opera siempre. En este caso no sé si hay una norma tan precisa, pero yo diría que a lo menos el espíritu... ¿El principio? Es difícil que alguien vaya a cuestionar una medida que ya benefició a una persona que la está gozando, digamos, en libertad. Habría probablemente también que distinguir si es que el propio presidente quisiera revocar su decisión, lo cual yo veo mucho más complicado, que si un tercero quisiera impugnarla. No es lo mismo, ¿cierto? Por supuesto. Porque creo que la posibilidad de que el propio presidente la revise me parece aún más difícil. No, políticamente... No, jurídicamente digo. Jurídicamente. Obviamente que políticamente, claro, sería un desastre. Además, perdería los efectos políticos positivos que puede haber tenido. Claro. ¿Cierto? En términos de su propio grupo. Sí. A ver, pero si él asume, porque de hecho lo asumió, de que hubo desprolijidades, o sea que estuvo mal hecho el procedimiento, ¿él acaso no con eso no justifica, no se le otorga el derecho a poder corregir? Yo soy el jefe de Estado. Yo tomé una decisión con los antecedentes incorrectos. A ver, sí. Más bien al revés, te quería preguntar, ¿no es acaso exigible que vuelva a tomar la determinación con todos los antecedentes? A lo mejor es la misma, pero decir, ¿saben qué? Por respeto a ustedes, yo voy a volver a pensarlo. Claro, lo que pasa es que aquí hay derechos individuales de personas que han sido beneficiadas con esto. Entonces esas personas podrían decir, sí, pero en realidad a lo mejor el error lo cometió el presidente, pero hay otros funcionarios, o sea, el aparato del Estado en su conjunto, sí tuvo todos los antecedentes a la vista, el decreto lo elaboraron, de hecho el decreto no lo firmó el presidente, lo firmó el ministro de Justicia. Entonces yo creo que sería meterse en una cuestión muy compleja y como digo, con pocas perspectivas, y además en que la facultad es una facultad bien discrecional, que se supone que el presidente la puede ejercer sin controles más allá de los políticos, digamos. Pero hay que fundarlo. Requiere que el decreto esté fundado. ¿Cierto? Lo cual no significa que esos fundamentos, o sea, por ejemplo, se podría controlar si está fundado o no. Incluso uno podría pensar si los fundamentos tienen una lógica. Pero si esos fundamentos hacen sentido políticamente, me parece que eso no es controlable. Ya, no es controlable, pero el que requiera que el decreto supremo de indulto esté fundado, si es que cambió el escenario, cuesta entender por lógica que esté bien fundado. Porque no tenía, lo dijo la ministra vocera de gobierno hoy día, algo así como, si tuviera otros antecedentes, si hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, hubiera ocurrido otra cosa. Pero a ver, yo no he leído todos los decretos, pero algunos he leído, y los fundamentos del decreto formal no son tan específicos, ¿cierto? Sino que son muy generales, o sea, básicamente se fundan en que se cumplan los requisitos de la ley. Entonces, que hayan tenido o no otros antecedentes que en el fondo lo que hacen es alteran el criterio político, ¿cierto? O sea, decir, bueno, yo no habría querido indultar gente de este perfil más de delincuente común. Entendemos que ese es el problema fundamental. Yo quería indultar personas que eran más bien activistas políticos y resulta que son delincuentes comunes. Eso no aparece en el decreto, diría yo, y por lo tanto no sería difícil decir, bueno,
Sí. En el caso del señor Mateluna, que es distinto a los 12 del estallido, el señor Mateluna fue beneficiario ya de un indulto en la época del presidente Lagos. Entiendo, quiero que me expliques tú exactamente, cuando uno recibe el beneficio de un indulto, ¿se compromete por ley a qué? ¿Se compromete a no reincidir en determinados delitos? Depende del indulto. Los indultos hacen distintas cosas. Por ejemplo, estos indultos, los actuales, no perdonan completamente la pena, sino que la cambian por un régimen que se llama de remisión condicional de la pena, que es un régimen de control bastante blando, pero es un régimen de control y pueden ser revocados durante el periodo de duración de esa medida. O sea, por lo pronto sigue siendo responsable y con pena. Una pena muy menor. Es una forma de cumplimiento alternativa, en libertad, pero que puede ser revocable. Y por lo tanto, los sujetos que están, los que fueron indultados, si por ejemplo cometieran otro delito, podrían volver a tener que volver a cumplir la pena, porque quedaron en este régimen de remisión condicional. ¿Y solamente puede ser modificable esa pena alternativa si es que cometen un delito? No, hay varias condiciones Bueno, que son bastante blandas. La otra condición fundamentalmente es un régimen de control en que tienen que ir a firmar cada cierto tiempo. Si no se cumplieran esas condiciones de control, se podría revocar. Ahora, en el indulto del año 90, el delito es del año 92, no recuerdo la fecha del indulto. Sí, Mateluna, sí. El indulto es pocos años después, creo que es 98. En ese indulto, yo entiendo que se fijó un régimen de control que no está en la ley, es parecido al de la remisión condicional, pero es un régimen de control de fecha indeterminada. Ya. Y ahí me parece que es complicado porque sería como una especie de esta medida alternativa, ¿cierto? O sea, se le dijo, mire, usted está condenado a cadena perpetua, Sí. lo vamos a poner en un régimen de control más blando. Sí. Habría que ver bien cuál es ese régimen de control. Y ahí comete un delito. Un delito Es cierto. en el banco. Entonces, Pero ahí hay un problema porque, de lo que yo entiendo, y aquí hay muchas, porque todo ha sido muy rápido, y es que ese régimen de control alternativo, no sé si podría hacerse valer hoy día, porque no es un régimen como el de la remisión condicional de la pena que está en la ley. no sé cuál sea ese. Es un régimen, Ya. digámoslo así, innominado. Ok. Y yo diría que si yo fuera abogado defensor de esa persona y me dijeran, mire, usted incumplió las condiciones que se le pusieron en el indulto 30 años después del delito, yo diría, ¿sabe qué? Eso, entre que está prescrito y que ese régimen de control aparentemente no tenía límite, eso es ilegal. A mí me parece que no, Es que no, el no delito, lo veo, digamos. El segundo delito por el cual fue indultado ahora no fue 30 años después. Puede haber sido 10. No, pero si yo quiero, o sea, tú te refieres al delito a que sí. Una vez que a que comete el segundo cuando delito, comete el segundo delito, no han pasado tantos años, entonces, sea cual sea la pena alternativa que estaba cumpliendo, uno podría decirle, rompió esa pena alternativa. claro, lo que pasa es que esa pena alternativa, mi duda, todo esto es cosa de abogados que van a estar... Sí, buscando los archivos años. Yo diría que esa pena alternativa no existe, porque, como digo, en el indulto original se decía que estará sometido y que podrá ser revocado, pero no lo sometía a una pena que la ley defina, sino que lo establecía un régimen de control abierto, y eso yo diría que podría uno sostener que no es obligatorio. Porque, en cambio, ahora el indulto los puso en un régimen que sí está en la ley, que es el de remisión condicional de la pena. Porque, por ejemplo, no existen las penas indeterminadas en el tiempo. Entonces uno diría, bueno, la ley, el decreto de indulto dijo, mire, le perdonamos la pena perpetua y lo ponemos en este régimen de control por tiempo indeterminado. Eso a mí me parece que es inconstitucional. Cristian Rego, ¿qué explicación dan ustedes que hacen clase, que estudian permanentemente, investigan en el mundo moderno de hoy la facultad del indulto? Algunos dicen que es monárquica, que no debe existir. Otros dicen, momento, puede ser una herramienta política de última ratio de un jefe de Estado que puede ser interesante. No sé, ¿cómo lo ves? No, yo en eso tengo una posición que es minoritaria, pero que es bastante clara. Yo creo que el indulto es una herramienta política fundamental de los regímenes democráticos modernos. Y esto de que se ha dicho que es una cuestión anticuada, digamos, monárquica, y que prácticamente debiera restringirse a hipótesis de salud, etc. A mí no me parece que sea, por lo menos, la realidad de la política moderna. O sea, si miramos un ejemplo muy clásico, el gobierno de España, hoy día,
está en gran medida basado en que el gobierno de Sánchez indultó a los autores de los delitos que se cometieron a propósito del proceso catalán y formó gobierno con los beneficiarios de esos indultos. Por lo tanto, probablemente si no hubiese la facultad de indulto, la política española hoy día sería distinta. Quizás estaría gobernando la derecha, solo por poner un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, bueno, el caso más clásico es el del presidente Nixon, que el presidente Ford lo perdonó y hay razones para sospechar de que ese perdón fue la razón por la cual Nixon renunció. Y así, hay cientos de ejemplos en el mundo democrático de lo que yo llamaría indultos por razones políticas. Bueno, están los acuerdos de paz con las FARC, por ejemplo. Exactamente. Con el M-19, que no son indultos a personas, no sé, pero hacer una suerte de borrón y cuenta nueva por tratar de fundar un país nuevo con unas normas de convivencia nuevas. Y otro ejemplo, para mi gusto notable, es lo que le ocurrió al presidente Elwin. El presidente Elwin, ¿recuerdas tú que en los primeros años de la democracia hubo mucha violencia? Hubo mucha gente que fue asesinada por grupos que venían ejerciendo la violencia en la dictadura y luego siguieron ejerciéndola en democracia. Bueno, el presidente Elwin, una de las cosas que hizo fue indultar. ¿Las leyes cumplidas son esas? ¿O por ahí, no? Claro, la ley de cumplido aumentaron las facultades que tenía, lo cual requirió que el presidente negociara con la derecha para hacer excepción a la prohibición de indultar a los terroristas. En este caso se le permitió por un periodo breve. Entonces se indultó a miembros de organizaciones que estaban ejerciendo la violencia precisamente para que dejaran de hacerlo. Pero después de eso fue un gran tema, digamos. Y yo diría que todos hoy día estamos de acuerdo en que fue una buena cosa que se hiciera eso. Pero recuerda tú que después de eso hubo una persecución penal contra los operadores del gobierno de Elwin, lo que se llamó la oficina, que habían logrado todo eso. Y eso fue una tremenda crisis política, en que empezaron a encargar reo y, digamos, finalmente nadie fue condenado y se evitó esas condenas. Pero si hubieran sido condenados, no sé, personas como, no sé, Marcelo Chilling, Jorge Burgos, que estuvieron, ¿cierto? Probablemente el gobierno los habría tenido que indultar porque habían hecho un servicio, como quien dice, a la patria, aunque hubiesen realizado ciertas conductas ilícitas, digamos. La mejor explicación se lo escuché, no me acuerdo quién fue el otro día, que los tribunales de justicia no pueden fallar sino en derecho. En cambio, la política da un espacio de margen de comprensión más blanda, si se quiere, por bienes superiores, por ejemplo, de la paz en una fractura social. Así es. La política necesita a veces evitar las consecuencias peores de una pena que pueden ser muy graves para el sistema. Cristian Riego, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que te vaya Gracias bien. a ustedes. Pausa